pero no queda ahí. Ustedes tienen que saber que también nos pueden dar sin pesos moleculares y nosotros tenemos que determinar. De diferentes formas nos pueden dar los datos. De nuevo, para determinar la fórmula molecular se parte de la fórmula empírica. Se determina el peso molecular de la fórmula empírica. Se tiene como dato el peso molecular de la fórmula molecular. Se divide el peso molecular de la fórmula molecular entre el peso molecular de la fórmula empírica. El resultado de la división se multiplica con cada subíndice de la fórmula empírica. Así se obtiene la fórmula molecular y se le debe dar un nombre. Entonces vamos a resolver la pregunta que nos hace. Aquí, ¿qué me falta aquí? Inciso A, determinar la fórmula molecular. Esa es mi pregunta. Entonces digo, la fórmula empírica es, y la anoto, 3 carbones, 4 hidrógenos y 3 oxígenos. Entonces, la fórmula molecular es, anoto los elementos y luego digo 2 por 3, 6, 2 por 4, 8 y 2 por 3, 6. 6, 8, 6. ¿Cómo se llamaba este compuesto? Ácido ascórbico. Sí, veamos. Es nuestra respuesta 6, 8, 6. Como es una fórmula molecular, le tenemos que dar un nombre. Es la vitamina C o también llamado ácido ascórbico. Y ahí termina nuestro ejercicio, fíjense. Entonces, si yo les doy en el examen un ejercicio así, esto es lo que tienen que hacer. Si les dan, fíjense, estos porcentajes, tenemos que determinar la fórmula empírica, como la determinamos en el ejercicio anterior, ¿ya? De esa forma vamos a determinar entonces fórmulas empíricas y fórmulas moleculares. ¿De qué les voy a tomar el examen? De los ejercicios del práctico, no les voy a tomar otro diferente. ¿Qué puedo cambiarles? Puedo cambiarles los datos. En estas fórmulas empíricas y moleculares no se pueden cambiar datos. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ingeniera, ¿en el examen hay que copiar los pasos o directo lo hacemos? En el examen ustedes lo van a resolver como lo estamos haciendo aquí. Pero yo en el primero les escribí, en los otros ya no. Ustedes solo ponen paso 1, paso 2, paso 3, nada más. Ya no escriben, o sea, ya no dicen, tomar una muestra, tienen que colocar la muestra, pero no van a decir determinar la masa que le corresponde a cada porcentaje de los 100 gramos de sustancias, no lo van a escribir. Está bien, ingeniero. Ahora nos pasamos a igualación de ecuaciones. Se supone que hasta hoy día ustedes tenían que haber igualado sus ecuaciones. Sí. Dudas en igualaciones por redox, sobre todo. Tercer parcial, martes 15, dice. ¿En cuál de los ejercicios de igualación de ecuaciones han tenido dudas? ¿No hay dudas? Ya. Si no hay dudas, entonces nos vamos a otro ejercicio de arriba. Vamos a resolver uno de aquí. El ejercicio número 15.
Escribimos nuestros datos. Se tienen 5 gramos de óxido de plomo. Entonces aquí nosotros tenemos una masa de óxido de plomo igual a 5 gramos. Contiene este óxido de plomo, contiene 4,32 gramos de plomo. Tenemos una masa de plomo de 4,32 gramos. ¿Cuál es su fórmula empírica? Si la fórmula empírica coincide con la fórmula molecular, nombrar el compuesto. Inciso A. Nos pide que determinemos la fórmula empírica. Y el inciso B nos dice que si fórmula empírica es igual a fórmula molecular, nombrar. Paso 1. Nosotros sabemos que el paso 1 es formular nuestra fórmula. Se tienen 5 gramos de óxido de plomo, que contiene 4,32 gramos de plomo. ¿Cuál es la fórmula empírica? Ya. ¿Cómo se forman los óxidos? Los óxidos están formados por un metal o un no metal y el oxígeno, ¿sí? Entonces, y primero se escribe el metal o el no metal y después el oxígeno. Así se escriben los óxidos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a determinar? Nosotros vamos a determinar estos subíndices de aquí. Ahora, el plomo, me dictan las valencias del plomo. ¿Cuáles son? Más 2 más 4. Más 2 más 4. ¿Cuántos óxidos me puede dar el plomo? 2. Con su menor valencia y con su mayor valencia. Óxido plumboso, óxido plúmbico. ¿Sí? Nosotros tenemos que llegar a uno de estos dos con los datos que nos han dado aquí. Ahora, nos vamos de nuevo a los datos. Nos dice, se tiene 5 gramos de óxido de plomo, ¿ah? El cual está formado por 4,32 gramos de plomo, 4,32. ¿Cuál es su fórmula empírica? Nosotros ya hemos visto aquí que los óxidos se forman con oxígeno y plomo. Entonces, aquí tenemos que tener una masa de oxígeno. ¿De cuánto sería nuestra masa de oxígeno? 0,68. 0,68. 68 gramos. ¿De dónde se sacó esta masa? De restar 5 gramos de plomo menos 4,32 gramos, 5 gramos de óxido de plomo menos 4,32 gramos de plomo y nos sale la masa de oxígeno. Tenemos nuestras dos masas. Nos pasamos al paso número 2. Como ya tenemos nuestras masas, aquí es anotar masas, leer de tabla el peso atómico y determinar número de atomograma. Tenemos nuestras masas de plomo, que es igual a 4,32 gramos. Y tenemos nuestra masa de oxígeno. Cuando anotamos masa y anotamos peso atómico a su lado, ya no colocamos este subíndice. 0,68 gramos. ¿Cuál es el peso atómico del plomo? 207. 207 gramos sobre átomo gramo.
Para el oxígeno es 16 gramos sobre átomo gramo. El número de átomo gramo para un elemento es igual a la masa del elemento sobre el peso atómico del elemento. Listo. Y tenemos como unidad átomo gramo. Reemplazamos el número de átomo gramo para el plomo. Va a ser igual a 4,32 gramos sobre 207 gramos sobre átomo gramo. Para el oxígeno, simplificamos gramos con gramos. ¿Cuánto nos da el primer resultado? 0,020. ¿Hay otro decimal aquí? 1. 201. Dejémoslo ahí. ¿Y para el segundo cuánto nos da? 0,0425. 0,0425. Entonces acá le vamos a poner el 1, ya para que tenga 4 decimales, 4 decimales. Átomo gramo. Nos pasamos al paso 3. Dividir cada resultado entre el menor de ellos. Para el plomo, 0,0201 átomo gramos sobre, y verificamos cuál es el menor, es 0,0201. Para el oxígeno, 0,0425. Simplificamos. Nos va a dar la unidad para el plomo, y para el oxígeno, ¿cuánto nos da? 2,114. 2,114. Ahora, nosotros teníamos nuestra respuesta. Nos daba 2 óxidos. Aquí vamos a analizar nuestra respuesta. Posibles respuestas. Teníamos el plomo con su menor valencia y con su mayor valencia. Y analizamos aquí estos valores. Entonces, analizando nos va a quedar este 1. Y aquí nosotros tomamos, porque no hay para redondear, ¿sí? El 2, 1, 2. Entonces, ¿cuál de estos dos es la respuesta? El óxido plúmbico. Nos pasamos al paso número 4, aquí. Paso 4. Anotar como subíndice los valores encontrados en la fórmula formulada. Así se obtiene la fórmula empírica. Y vamos a decir, la fórmula, esta es la respuesta al inciso A. La fórmula empírica es, anotamos nuestra fórmula formulada, que es la del paso 1, que tenía como elementos plomo y oxígeno. Y 1 para el plomo y 2 para el oxígeno. Respondemos el inciso B. ¿Cómo se llama esta fórmula? Óxido plúmbico. Y ahí termina. Vamos con el siguiente ejercicio. Así me lo tienen que resolver en el examen. Fíjense que he puesto
Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. ¿Ya? Según los datos que nos den, tiene más pasos o menos pasos el desarrollo. Anoten sus apellidos y nombres en mayúscula para la lista.